Un colega racista robó el invento de un científico negro y lo que ocurrió después te sorprenderá. Malcolm Hayes se encontraba frente a su laboratorio, con el corazón acelerado por la anticipación y la ansiedad. Hoy era el día en que presentaría su investigación pionera sobre un nuevo material biodegradable derivado de desechos vegetales, un proyecto que había desarrollado incansablemente durante los últimos 3 años. Como científico negro en una institución predominantemente blanca, Malcolm conocía bien los desafíos de navegar por el complejo y a menudo sesgado panorama del mundo académico. Sabía que por cada pizca de validación que recibía, tenía que trabajar 10 veces más duro para demostrar su valía. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, arrojando un cálido resplandor sobre el equipo reluciente y las muestras ordenadamente dispuestas que se alineaban en las encimeras. Malcolm miró su reflejo en un panel de vidrio cercano, ajustándose la corbata con nerviosismo. Estaba decidido a causar una buena impresión ese día. Esta investigación tenía el potencial de revolucionar los materiales sustentables y, lo que es más importante, tenía el poder de elevar su carrera. Sin embargo, cuando entró en la sala de conferencias, Malcolm no pudo quitarse de encima la sensación inquietante que sentía en la boca del estómago. La sala estaba llena de sus colegas, incluido el doctor Ethan Harding, un científico blanco de gran prestigio que siempre había eclipsado las contribuciones de Malcolm. Aunque sus áreas de investigación eran diferentes, Malcolm no pudo evitar notar la frecuencia con la que el trabajo del doctor Harding parecía coincidir con las ideas de Malcolm, a menudo hasta el punto de imitarlas. Descartó esa sensación y decidió centrarse en su presentación. La voz de Malcolm era firme cuando comenzó su presentación, describiendo los procesos innovadores que había desarrollado y el impacto potencial de sus hallazgos. El público escuchó atentamente, tomando notas y asintiendo con la cabeza, aparentemente impresionado. Sin embargo, podía sentir la mirada penetrante del doctor Harding observándolo de cerca. Malcolm terminó con fuerza, terminando con un convincente llamado a la colaboración para llevar la investigación al siguiente nivel. Después de la presentación, Malcolm sintió una ola de alivio que lo invadió. Lo había logrado. Pero cuando los aplausos se fueron apagando, Malcolm se dio cuenta de que el doctor Harding se acercaba al frente, con una sonrisa burlona en el rostro que le provocó escalofríos en la espalda. El experimentado científico comenzó a criticar el enfoque de Malcolm, afirmando que era fundamentalmente defectuoso y que su investigación tenía serias limitaciones. Los comentarios estaban impregnados de condescendencia. Las palabras destilaban un tono que a Malcolm le resultaba demasiado familiar. El doctor Harding había sido rápido en muchas ocasiones para descartar las ideas de Malcolm en el pasado, y esto le parecía otro intento calculado de socavar su credibilidad. Malcolm podía sentir las miradas críticas de sus compañeros sobre él. Era como si la sala se hubiera convertido en un campo de batalla y él fuera el único soldado que luchaba contra una legión de oponentes. Respondió a las críticas del doctor Harding con aplomo, articulando su defensa con calma, pero en su interior sentía la creciente presión y frustración. Más tarde esa semana, Malcolm recibió un correo electrónico que lo cambiaría todo. Malcolm fue invitado a presentar su investigación en una conferencia internacional dedicada a los materiales sostenibles, una oportunidad que podría catapultar su carrera a nuevas alturas. Su corazón se llenó de alegría. Este era el reconocimiento que había anhelado, pero la alegría duró poco. Poco después, se enteró de que el doctor Harding también había presentado una propuesta similar en la misma conferencia, lo que hizo que el corazón de Malcolm se hundiera. A medida que los días se convertían en semanas, la tensión entre los dos científicos aumentó. Malcolm notó sutiles actos de sabotaje, muestras mal ubicadas, entradas de datos alteradas y susurros entre colegas. El doctor Harding parecía disfrutar de estas pequeñas victorias, y a menudo parecía engreído cuando Malcolm enfrentaba reveses. Era como si estuviera en una misión para asegurarse de que Malcolm permaneciera en las sombras, donde su brillantez pasara desapercibida. A pesar de los desafíos crecientes, Malcolm perseveró, impulsado por el deseo de demostrar su valía y marcar una diferencia en el mundo. Pasó incontables noches en el laboratorio, impulsado por el café y la determinación, trabajando para refinar su investigación. Mantuvo la cabeza gacha,
sabiendo que un gran avance podría cambiar la narrativa y validar su valor. Pero mientras seguía avanzando, no podía quitarse de encima la sensación de que el Dr. Harding estaba tramando algo mucho más siniestro. Finalmente, llegó el día de la conferencia internacional. Malcolm entró en el gran auditorio, lleno de científicos de todo el mundo. La atmósfera estaba llena de emoción, y Malcolm sintió una mezcla de nervios y anticipación mientras se preparaba para presentar su trabajo. Respiró profundamente, recordando las incontables horas que había dedicado a su investigación. Mientras hacía su presentación, el público parecía cautivado, con los ojos muy abiertos por el interés. La pasión de Malcolm por su trabajo brillaba, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía allí. Pero justo cuando comenzaba a relajarse, notó que el Dr. Harding entraba en la sala, con una expresión de suficiencia estampada en su rostro. El Dr. Harding no solo había aparecido, sino que había venido a presentar su propia versión de la investigación de Malcolm, con metodologías y conclusiones idénticas. Malcolm sintió un vuelco en el estómago. Las similitudes eran sorprendentes y era evidente que el Dr. Harding había robado el trabajo de Malcolm. A medida que avanzaba la presentación, Malcolm sintió una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Después de las presentaciones, la audiencia estaba llena de entusiasmo. El Dr. Harding recibió elogios, reconocimientos y el interés de varios inversores importantes. Mientras tanto, Malcolm se sintió como un fantasma en su propia historia, invisible mientras su arduo trabajo era usurpado por el mismo hombre que siempre había tratado de menospreciarlo. En los días siguientes, la situación se salió aún más de control. Malcolm se enfrentó al duro escrutinio de sus pares, que ahora cuestionaban su credibilidad e integridad. El Dr. Harding había logrado tejer una red de mentiras, presentándose como el verdadero innovador detrás de la investigación, que Malcolm había desarrollado minuciosamente. Desesperado por recuperar su historia, Malcolm buscó aliados y se puso en contacto con otras personas que habían sufrido discriminación y prejuicios en sus campos. Compartió su historia y obtuvo el apoyo de quienes habían presenciado la duplicidad y el comportamiento poco ético del Dr. Harding. Juntos trabajaron en una estrategia para enfrentar el problema de frente. Mientras Malcolm se preparaba para la inevitable confrontación, sabía que esta batalla no era solo por su reputación, era una lucha contra el racismo sistémico y las barreras institucionales que buscaban mantener a individuos talentosos como él al margen. Había mucho en juego, pero estaba decidido a superar los desafíos y asegurarse de que su voz y las voces de los demás no fueran silenciadas. Mientras Malcolm atravesaba las consecuencias de la conferencia, sintió una abrumadora sensación de traición, el robo flagrante de su investigación por parte del Dr. Harding había causado revuelo en la comunidad científica, poniendo en duda su integridad y credibilidad. A pesar del apoyo que había obtenido de sus compañeros, la sombra de la duda se cernía sobre él y amenazaba con engullirlo. La frustración internalizada hervía en su interior y encendía un fuego que lo impulsaba a luchar con más fuerza. Al regresar a su laboratorio, Malcolm se dedicó a documentar cada caso de mala conducta del Dr. Harding. Recopiló meticulosamente correos electrónicos, presentaciones y notas, creando una cronología de sus interacciones profesionales. Era una tarea abrumadora, pero Malcolm comprendió que, si quería recuperar su narrativa, necesitaba armarse de pruebas. Cada pieza de documentación se convirtió en un ladrillo en el muro de su defensa, una fortaleza contra la avalancha de acusaciones que parecían surgir a cada paso. Malcolm también se puso en contacto con colegas que habían asistido a la conferencia. Les pidió sus perspectivas sobre su investigación original y cómo se había presentado en comparación con la del Dr. Harding. Muchos estaban dispuestos a ayudar. Habían visto el arduo trabajo y la dedicación que había puesto en su proyecto. Una colega, la doctora Emma Brooks, una científica que siempre había respetado el trabajo de Malcolm, aceptó escribir una carta con detalles de sus observaciones en la conferencia. Su testimonio serviría como prueba crucial en su lucha contra la injusticia que enfrentaba. En las semanas siguientes, la determinación de Malcolm se hizo más fuerte. Asistió a eventos y conferencias de networking, se presentó a figuras influyentes de la comunidad científica. Cada interacción era una oportunidad para compartir su historia y destacar su investigación, reconstruyendo lenta pero seguramente su reputación.
Aprovechó el poder de las redes sociales, publicando actualizaciones sobre sus hallazgos y participando en conversaciones sobre la importancia de la diversidad en la ciencia. Sin embargo, cuanto más visible se volvía, más parecía el doctor. Harding intensificar su campaña contra Malcolm. Aprovechó sus conexiones para pintarlo de forma negativa, utilizando sus redes establecidas para difundir rumores y desinformación. Fue un movimiento calculado para asegurarse de que Malcolm permaneciera en la sombra, y a Malcolm le enfureció saber que alguien llegaría a tales extremos para sofocar su éxito. A pesar de los desafíos, Malcolm estaba decidido a seguir adelante. Decidió presentar su investigación a una revista científica muy respetada. No se trataba solo de un reconocimiento, se trataba de recuperar la propiedad de su trabajo. Malcolm puso todo su corazón en la presentación, asegurándose de que cada detalle fuera preciso y convincente. Se sintió liberador al dar ese paso, para oponerse a la opresión que enfrentaba. Mientras esperaba una respuesta de la revista, Malcolm continuó asistiendo a eventos y compartiendo su historia, ganando impulso con cada interacción. Fue durante uno de estos eventos que se cruzó con el Dr. Alan Thompson, una figura destacada en la investigación de materiales sustentables. El Dr. Thompson era conocido por defender las voces subrepresentadas en la ciencia y tenía reputación de ser un defensor de la igualdad dentro del campo. Intrigado por la pasión y el compromiso de Malcolm, el Dr. Thompson lo invitó a hablar más sobre su investigación mientras tomaban un café. Los dos se encontraron en un pintoresco café del centro, donde Malcolm compartió las complejidades de su trabajo y las luchas que enfrentó contra el Dr. Harding. El Dr. Thompson escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza mientras Malcolm detallaba hasta dónde había llegado el Dr. Harding para socavarlo. «Tu trabajo es innovador, Malcolm», dijo el doctor. Thompson, inclinándose hacia adelante. «Tienes algo valioso aquí. No dejes que nadie te lo quite. Quiero ayudarte a elevar tu investigación al nivel que merece». Malcolm sintió una oleada de esperanza. El Dr. Thompson se ofreció a ayudarlo a navegar por el proceso de publicación, e incluso sugirió enviar la investigación a una conferencia internacional dedicada a la innovación en materiales sustentables. Esta conferencia contaría con la participación de científicos destacados de todo el mundo, lo que le proporcionaría a Malcolm una plataforma para presentar su trabajo a un público más amplio. Mientras Malcolm se preparaba para la próxima conferencia, sintió un renovado sentido de propósito. Pasó incontables horas perfeccionando su presentación, refinando cada diapositiva y practicando su discurso hasta que fluyó sin esfuerzo. Estaba decidido a causar un impacto, no solo para él mismo sino para otros que habían enfrentado injusticias similares en sus carreras. El día de la conferencia llegó y Malcolm subió al escenario, con el corazón palpitando en su pecho. Miró el mar de rostros, todos ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. Esta vez, no había ningún doctor. Harding acechando en el fondo, listo para abalanzarse sobre sus palabras. Este fue el momento de Malcolm. Mientras presentaba su investigación, el público quedó cautivado. Habló apasionadamente sobre las posibles aplicaciones de su material biodegradable y el impacto que podría tener en la reducción de residuos y contaminación. La sala rebosaba de energía mientras describía sus métodos innovadores y las rigurosas pruebas que habían validado sus hallazgos. La respuesta fue abrumadora. La gente aplaudió, ansiosa por aprender más sobre su trabajo y cómo podían contribuir a su desarrollo. Después de la presentación, varios asistentes, incluidos investigadores, empresarios e inversores, se acercaron a Malcolm. Expresaron un interés genuino en colaborar con él, ansiosos por ayudar a hacer realidad su visión. Por primera vez en mucho tiempo, Malcolm sintió que el peso de la duda se levantaba de sus hombros. Este era el reconocimiento por el que había estado luchando, y finalmente estaba a su alcance. En medio de la emoción, Malcolm recibió una notificación por correo electrónico de la revista científica a la que había enviado su investigación. Con la respiración contenida, la abrió, esperando lo mejor. Para su asombro, la revista había aceptado su artículo para su publicación. Las lágrimas de alegría llenaron sus ojos al leer las palabras de afirmación, reconociendo su arduo trabajo y sus contribuciones al campo. Esto fue una validación, una prueba de que su voz importaba en un mundo que a menudo buscaba silenciarla. Mientras Malcolm disfrutaba del resplandor de sus logros,
no pudo evitar pensar en el doctor. Harding. Había tratado de robarle todo por lo que había trabajado, pero al final solo había alimentado la determinación de Malcolm. Este viaje le había enseñado a Malcolm la importancia de la resiliencia y el poder de la comunidad, recordándole que no estaba solo en esta lucha. A medida que avanzaba, Malcolm se comprometió a utilizar su plataforma para defender la diversidad y la inclusión en la comunidad científica. Quería asegurarse de que las futuras generaciones de científicos, independientemente de sus antecedentes, tuvieran el apoyo y las oportunidades que merecían. Con cada paso, Malcolm no solo estaba recuperando su narrativa, sino que también allanaba el camino para que otros lo siguieran. El triunfo de Malcolm en la conferencia marcó un punto de inflexión en su carrera, pero el camino por delante todavía estaba plagado de desafíos. El impulso que había ganado lo impulsó a una nueva esfera de influencia, pero la presencia persistente del Dr. Harding y el racismo sistémico en el mundo académico proyectaron una larga sombra. Mientras Malcolm navegaba por su nuevo reconocimiento, se mantuvo muy consciente de los obstáculos que se interponían en su camino. En las semanas posteriores a la conferencia, Malcolm recibió numerosas ofertas de colaboración y conferencias. Sentía una oleada de validación cada vez que alguien reconocía la importancia de su trabajo. Sin embargo, también notó una sutil corriente subyacente de resistencia de algunos sectores. Comenzaron a circular los susurros. Solo tuvo éxito debido a la publicidad. Tuvo suerte con esa conferencia. Estos comentarios, aunque camuflados en una capa de cortesía, estaban plagados de escepticismo y prejuicio. Decidido a no permitir que esta negatividad lo descarrilara, Malcolm reorientó sus esfuerzos en expandir su investigación y construir una sólida red de apoyo. Se asoció con el Dr. Thompson, quien le presentó a líderes influyentes en el campo de los materiales sostenibles. Comenzaron a trabajar en un proyecto conjunto que exploraría más a fondo las aplicaciones de materiales biodegradables en situaciones del mundo real. Esta asociación le permitió a Malcolm demostrar el impacto práctico de su investigación, consolidando su posición en la comunidad científica. A medida que avanzaba el proyecto, Malcolm se encontró con nuevos desafíos que pusieron a prueba su determinación. El Dr. Harding siguió socavándolo, aprovechando sus conexiones para crear barreras. Difundió rumores dentro de la comunidad académica, intentando desacreditar los hallazgos de Malcolm. En un momento dado, Malcolm se enteró de que el Dr. Harding se había puesto en contacto con varias revistas, cuestionando la validez del trabajo de Malcolm. Se trataba de una medida calculada, destinada a sembrar dudas y confusión entre sus pares. Frustrados pero decididos, Malcolm y el Dr. Thompson decidieron abordar el tema de frente. Organizaron un seminario para analizar su investigación, al que invitaron tanto a científicos consagrados como emergentes. El seminario tenía como objetivo no solo mostrar su trabajo, sino también crear un espacio para el diálogo abierto sobre los desafíos que enfrentan los científicos subrepresentados en el campo. Lo titularon Innovaciones en materiales sostenibles, cerrar brechas y construir futuros. Llegó el día del seminario, y la energía en la sala era palpable. Malcolm sintió una mezcla de emoción y aprensión mientras se preparaba para su presentación. Entendió que no se trataba solo de mostrar su investigación, también era una oportunidad para enfrentar los prejuicios que impregnaban la comunidad científica. El Dr. Thompson lo presentó con fervor, destacando la trayectoria de Malcolm y la importancia de la diversidad en la ciencia. Cuando Malcolm subió al escenario, habló apasionadamente sobre la necesidad de inclusión en la investigación. Compartió sus experiencias, no solo sobre el éxito de sus innovaciones, sino también sobre los desafíos que plantean la discriminación y el racismo. La ciencia debería ser un idioma universal, proclamó, pero con demasiada frecuencia se habla con un acento de privilegio que silencia voces valiosas. El público respondió positivamente y participó en debates que trascendieron los muros de la academia. Científicos, estudiantes y defensores compartieron sus propias experiencias de marginación, creando una poderosa voz colectiva. Esta camaradería reforzó la creencia de Malcolm en la importancia de la comunidad, que se hizo eco en las historias que se desarrollaron a lo largo del seminario. Sin embargo, en medio de la celebración de la solidaridad, el Dr. Harding siguió siendo una amenaza latente.
Asistió al seminario con la excusa de apoyarlo, pero Malcolm podía percibir la malicia detrás de su presencia. Después del evento, mientras los asistentes se mezclaban e intercambiaban ideas, el doctor Harding se acercó a Malcolm con una sonrisa hipócrita. «Impresionante participación, Malcolm», dijo, fingiendo entusiasmo. «Es bueno ver que estás ganando terreno. Espero que no te estés poniendo demasiado cómodo. Puede ser una pendiente resbaladiza». Malcolm lo miró fijamente. «Recién estoy empezando, doctor Harding. No tengo intención de dar un paso atrás. Mi trabajo habla por sí solo y la comunidad está empezando a reconocerlo». La expresión del doctor Harding se agrió, pero rápidamente la ocultó. «Bueno, mucha suerte. La necesitarás». Dicho esto, dio media vuelta y se alejó, dejando a Malcolm con una ira latente que amenazaba con desbordarse. En las semanas siguientes, Malcolm y el doctor Thompson profundizaron en su proyecto de investigación, realizando estudios de campo y recopilando datos. Sus hallazgos comenzaron a atraer la atención de los medios, con artículos que destacaban la naturaleza innovadora de su trabajo y la importancia de la diversidad en la comunidad científica. Malcolm se deleitó con la atención, pero se mantuvo cauteloso, sabiendo que con el éxito venía el escrutinio. Mientras eran celebrados en público, a puertas cerradas, Malcolm todavía enfrentaba resistencia. Un influyente comité que supervisaba las subvenciones en su campo se mostró reacio a financiar su proyecto, citando preocupaciones sobre la viabilidad del proyecto. La implicación tácita era clara. Cuestionaban la competencia de Malcolm basándose únicamente en su raza. Decididos a romper las barreras, Malcolm y el doctor Thompson prepararon una propuesta integral, detallando su metodología y el impacto potencial de sus hallazgos. Mientras presentaban la propuesta, Malcolm sintió el peso de sus luchas sobre él. No solo estaban luchando por la financiación, estaban desafiando el status quo. Los días se convirtieron en semanas y la tensión aumentó mientras esperaban una respuesta. Malcolm llenó su tiempo asesorando a científicos más jóvenes, compartiendo sus experiencias y alentándolos a perseguir sus sueños. Su pasión por fomentar el talento en comunidades subrepresentadas se convirtió en un faro de esperanza. Llegó el día de la verdad cuando el comité finalmente programó una reunión para discutir su propuesta. Malcolm entró en la sala, flanqueado por el doctor Thompson y algunos otros partidarios. El ambiente era tenso, pero Malcolm estaba decidido a presentar su caso con claridad y convicción. Comenzó abordando las preocupaciones del comité, destacando las rigurosas pruebas que habían realizado y las implicaciones positivas que su proyecto podría tener sobre el medio ambiente. Destacó la importancia de la diversidad en la investigación científica, explicando cómo las perspectivas variadas conducían a soluciones innovadoras. Los miembros del comité escucharon atentamente, con expresiones inescrutables. Justo cuando parecía que estaban avanzando, un miembro del comité, el doctor Jenkins, intervino. Si bien su investigación es encomiable, tenemos que considerar el historial de sus asociaciones. El trabajo del doctor Harding está bien establecido y hay una razón por la que tiene una reputación más favorable en este campo. Malcolm sintió que se le aceleraba el corazón. Esto no era solo un desafío a su trabajo, era un ataque directo a su carácter. Malcolm se recompuso y se negó a dar marcha atrás. El doctor Harding puede tener una reputación, pero eso no justifica que se debilite el trabajo innovador. La investigación debe basarse en sus propios méritos, y eso es lo que estamos pidiendo. Una consideración justa basada en nuestros hallazgos, no en prejuicios. La tensión en la sala era palpable cuando los miembros del comité intercambiaron miradas. La voz de Malcolm resonó con determinación, y él pudo sentir que había tocado una fibra sensible. Sin embargo, la expresión del doctor Jenkins permaneció inalterada. «Tomaremos en cuenta su aporte», dijo con desdén, señalando el final de la reunión. Cuando salieron de la sala, el corazón de Malcolm se hundió. No podía quitarse la sensación de que el comité ya había tomado su decisión, una que lo mantendría marginado. Los días se convirtieron en semanas y recibieron la carta oficial de rechazo, un frío recordatorio de las barreras sistémicas que persistían. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, Malcolm canalizó su frustración hacia el activismo. Organizó una mesa redonda sobre el sesgo sistémico en la financiación de la investigación, invitando a científicos de diversos orígenes a compartir sus experiencias. El evento atrajo la atención y pronto,
los medios de comunicación cubrieron las historias de discriminación que muchos habían enfrentado. A medida que la voz de Malcolm se hacía más fuerte, también lo hacía la presión por el cambio. Los grupos de defensa tomaron nota de las desigualdades sistémicas en la financiación de la investigación y comenzaron a pedir reformas. Las conversaciones provocadas por su activismo obligaron a las instituciones a examinar sus sesgos y analizar en profundidad sus prácticas de financiación. Si bien la batalla de Malcolm estaba lejos de terminar, había encendido un movimiento. La solidaridad que encontró dentro de la comunidad alimentó su determinación, y juntos comenzaron a desafiar a los mismos sistemas que buscaban sofocarlos. Con cada voz que se sumaba al coro, Malcolm sintió una renovada sensación de esperanza, la creencia de que su acción colectiva podría desmantelar las barreras construidas sobre el prejuicio. Mientras Malcolm se preparaba para otra conferencia, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. El camino no había sido fácil, pero le había proporcionado resiliencia, determinación y una profunda comprensión de la necesidad de cambio. Ya no era solo un investigador, era un catalizador de la transformación dentro de la comunidad científica. A medida que Malcolm se adentraba más en el mundo del activismo, se encontró a la vanguardia de un movimiento floreciente destinado a desmantelar los sesgos sistémicos en el mundo académico. Su compromiso con la justicia social y la equidad dentro de la investigación científica resonó en muchos, atrayendo a una multitud diversa de partidarios ansiosos por compartir sus experiencias y trabajar por el cambio. Reconociendo la necesidad de un esfuerzo sostenido, Malcolm, junto con el Dr. Thompson y otros colegas, estableció una iniciativa llamada Ciencia para Todos. Esta organización de base tenía como objetivo crear oportunidades equitativas para los científicos subrepresentados y, al mismo tiempo, desafiar los sesgos arraigados en las instituciones académicas. Organizaron talleres, programas de tutoría y campañas de defensa para abordar las disparidades en la financiación y el reconocimiento. El primer evento importante bajo el lema de Ciencia para Todos fue una conferencia nacional centrada en el tema de la inclusión en la investigación científica. Invitaron a oradores de diversos ámbitos, incluidos científicos consagrados, investigadores noveles y activistas, para que compartieran sus ideas y experiencias. Malcolm tomó la iniciativa de coordinar el evento y dedicó toda su energía a elaborar una agenda que destacara voces diversas e ideas innovadoras. A medida que avanzaba la planificación, Malcolm y su equipo se enfrentaron a desafíos logísticos, desde conseguir financiación hasta encontrar un lugar adecuado. Se pusieron en contacto con universidades, instituciones de investigación y patrocinadores corporativos, haciendo hincapié en la importancia de la inclusión en la ciencia. Sin embargo, sus esfuerzos se encontraron con respuestas mixtas. Mientras que algunas organizaciones apoyaron con entusiasmo la iniciativa, otras dudaron, lo que refleja los sesgos sistémicos que todavía permeaban el panorama académico. A pesar de estos obstáculos, la pasión y la dedicación de Malcolm brillaron. Abogó incansablemente por la causa, reuniendo el apoyo de colegas científicos y miembros de la comunidad. El evento estaba programado para la próxima primavera, y el entusiasmo crecía a medida que se acercaba la fecha. Consiguieron un lugar destacado en una importante universidad y desarrollaron una campaña de marketing que se difundió por las plataformas de redes sociales, amplificando su mensaje a lo largo y ancho. Enfrentándose de nuevo al Dr. Harding. A medida que se acercaba la fecha de la conferencia, el Dr. Harding seguía siendo una figura amenazante. Si bien Malcolm se había centrado en construir una comunidad de apoyo, no podía quitarse de encima la sensación de que el Dr. Harding estaba planeando su próximo movimiento. En la comunidad académica circularon rumores de que el Dr. Harding estaba intentando socavar la iniciativa Science for All, temiendo que la creciente influencia de Malcolm pudiera eclipsar la suya. Una tarde, mientras preparaba los materiales para la conferencia, Malcolm recibió un correo electrónico inesperado de una fuente anónima. El remitente afirmaba tener información privilegiada sobre los planes del Dr. Harding para desacreditar el evento. El correo electrónico detallaba cómo Harding estaba contactando a las partes interesadas clave de la comunidad académica, instándolas a boicotear la conferencia y presentándola como un esfuerzo equivocado que en última instancia dañaría la integridad de la investigación científica. Malcolm sintió una oleada de indignación. Esto era más que una venganza personal.
Era un intento de silenciar las voces de innumerables científicos que habían enfrentado discriminación. Decidido a no permitir que el Dr. Harding descarrilara sus esfuerzos, Malcolm le comunicó el correo electrónico al Dr. Thompson. Juntos, formularon una estrategia para contrarrestar la influencia de Harding. El día de la conferencia, la emoción zumbaba en el aire mientras los participantes se reunían en el gran auditorio. Malcolm se encontraba detrás del escenario, mirando a la audiencia. Científicos, estudiantes y defensores de todos los rincones del país habían llegado para apoyar la causa. Sentía una mezcla de nervios y anticipación. Este era su momento para brillar, no solo para él mismo, sino para todos los que habían sido silenciados por el prejuicio. Cuando comenzó la sesión de apertura, Malcolm subió al escenario, recibido por una ovación de pie. Comenzó con un discurso poderoso, enfatizando la urgencia del momento. La ciencia está en su mejor momento cuando refleja la diversidad del mundo que nos rodea. Nuestras diferencias no son barreras, son fuentes de innovación. Es hora de que aceptemos esa verdad y creemos un espacio donde se escuchen todas las voces. El público respondió con entusiasmo, y Malcolm sintió que la energía crecía mientras compartía historias de resiliencia y triunfo. El evento incluyó mesas redondas, talleres y sesiones de trabajo en grupos pequeños, donde los asistentes podían participar en el diálogo y pensar en soluciones. Cada segmento se hizo eco del mensaje de Malcolm, fomentando un sentido de unidad y propósito. Sin embargo, a medida que transcurría el día, Malcolm recibió susurros de disenso. El Dr. Harding había movilizado a aliados dentro de la comunidad académica y algunos asistentes expresaron escepticismo sobre la intención de la conferencia. Un pequeño grupo, visiblemente agitado, interrumpió las sesiones con preguntas directas, tratando de socavar la narrativa que Malcolm y su equipo habían elaborado cuidadosamente. En un panel de discusión particularmente acalorado, un científico destacado se puso de pie y cuestionó la validez de la iniciativa. Este es solo otro intento de promover la mediocridad en la ciencia bajo el disfraz de la diversidad. No deberíamos comprometer nuestros estándares en aras de la inclusión. El corazón de Malcolm se aceleró. Este era exactamente el argumento que había anticipado, uno que jugaba con el estereotipo de que la diversidad equivalía a bajar los estándares. Pero estaba preparado. La diversidad en la ciencia no compromete la calidad, la mejora. Las innovaciones que buscamos surgen de la convergencia de diferentes perspectivas, experiencias e ideas. La historia nos ha demostrado que los descubrimientos más innovadores surgen de la colaboración entre disciplinas y antecedentes. La tensión en la sala era palpable mientras Malcolm defendía su posición. Con cada punto que planteaba, veía a algunos asistentes asentir en señal de acuerdo, mientras que otros no se convencían. A pesar de la resistencia, el impulso de la conferencia comenzó a inclinarse a favor de Malcolm. Los asistentes comenzaron a compartir sus propias historias de discriminación y resiliencia, transformando la narrativa de una de escepticismo a una de empoderamiento. Al final de la conferencia, Malcolm sintió una sensación de logro a pesar de los desafíos. Había presenciado el poder de la comunidad y la fuerza que emergía de las voces colectivas. Sin embargo, cuando los asistentes comenzaron a dispersarse, percibió una división persistente dentro de la comunidad científica. La conversación sobre la diversidad estaba más polarizada que nunca, y la influencia del Dr. Harding no se había disipado. A medida que pasaban las semanas, Malcolm y el Dr. Thompson continuaron con su trabajo de defensa. Publicaron artículos que destacaban los resultados de la conferencia y compartían historias que mostraban la importancia de la diversidad en la investigación científica. Se pusieron en contacto con las instituciones y les pidieron que examinaran sus prácticas de financiación e implementaran políticas inclusivas. Pero la resistencia fue feroz. El Dr. Harding, envalentonado por sus partidarios, inició una campaña de desprestigio, acusando a Malcolm y a Science for All de promover una cultura tóxica dentro del mundo académico. Pintó a Malcolm como un radical que buscaba desmantelar los cimientos del rigor científico. La narrativa se extendió, causando oleadas de incertidumbre entre los posibles colaboradores y partidarios. Malcolm se encontró lidiando con las consecuencias de la influencia del Dr. Harding. Las invitaciones para hablar en eventos destacados disminuyeron y las oportunidades de financiación comenzaron a agotarse.
A pesar del progreso logrado durante la conferencia, la realidad del racismo sistémico volvió a asomar su fea cabeza, lo que dejó a Malcolm descorazonado. En respuesta a la creciente tensión, Malcolm y su equipo organizaron una manifestación, invitando a los partidarios a unirse en solidaridad contra la reacción que enfrentaban. El evento tenía como objetivo demostrar la fuerza de su movimiento y desafiar la narrativa perpetuada por el Dr. Harding y sus aliados. Malcolm esperaba que una muestra visible de unidad contrarrestara la propaganda negativa que giraba en torno a ellos. El día de la manifestación, cientos de simpatizantes se reunieron frente a una importante universidad, sosteniendo carteles que decían «La diversidad es fuerza» y «Ciencia para todos». Malcolm se situó en primera línea, sintiendo una oleada de emoción mientras se dirigía a la multitud. «Estamos aquí para exigir un cambio que reconozca las invaluables contribuciones de cada científico, independientemente de su origen. No seremos silenciados, nuestras voces importan, y nuestro trabajo importa». La multitud estalló en vítores, y Malcolm sintió un renovado sentido de propósito. A medida que se desarrollaba la manifestación, los asistentes compartieron sus experiencias personales, expresando gratitud por el movimiento que los había empoderado para hablar en contra de la discriminación. La sensación de camaradería era eléctrica, y por primera vez en semanas, Malcolm se sintió esperanzado. Sin embargo, a medida que la manifestación ganó la atención de los medios, la respuesta del Dr. Harding fue rápida y despiadada. Malcolm emitió una declaración pública en la que denunciaba la manifestación como un intento equivocado de promover una agenda personal. Cuestionaba la integridad de los implicados y afirmaba que el movimiento amenazaba con comprometer los principios mismos de la investigación científica. El corazón de Malcolm se hundió al leer la declaración, sabiendo que la batalla por el reconocimiento y la igualdad no se ganaría fácilmente. La división dentro de la comunidad científica se profundizó y la resistencia a sus esfuerzos se intensificó.